En entrevista con Radio Educación, el doctor Moisés Garduño, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, analiza las manifestaciones que se han registrado en Irán desde los últimos días del 2017. Yo pienso que son demostraciones de enojo, de frustración, pero también es una expresión de muchos años de crisis económica acumulada por diferentes factores. Y pues en un resumen así, porque la economía iraní es muy compleja y su sociedad un poco más, podemos decir que se trata de manifestaciones que provienen de un sector empobrecido, de mucha precariedad económica, de la mayor parte de las ciudades y pequeños poblados del norte del país, aunque también hubo algunos en el sur, pero el chiste es que se originan en zonas ajenas a la capital, Teherán, a diferencia de lo que había pasado en las protestas del año 2009, donde el gran movimiento que se conoció como el Movimiento Verde, pues empieza a clamar por un repertorio de demandas políticas y libertades, derechos ciudadanos, que justamente nace allá en Teherán. Ahora las demandas son más bien demandas económicas, demandas que tratan un poco de visibilizar la indignación de mucha gente, muchos obreros también, de mucha gente que trabaja muchísimo pero que gana muy poco. A veces hasta los iraníes que se están manifestando tienen que tener 2 o 3 trabajos para poder comprar la comida suficiente, los insumos que necesitan para una vida más o menos suficiente para el día a día. Y pues todo esto a la luz de una desigualdad económica que existe entre este sector social que se manifiesta y la élite gobernante, los altos mandos de los guardianes de la revolución, los, por ejemplo, tecnócratas, la gente de la élite en el gobierno, pues todo esto genera un sentimiento de frustración, de enojo, que es más o menos como se puede empezar a explorar la explicación de las protestas de diciembre de 2017 y lo que llevamos de este 2018. Doctor, ¿qué peso han tenido en esta crisis económica tanto las sanciones internacionales como los grandes recursos que Irán destina a su programa nuclear y a lo que invierte en conflictos regionales? La crisis económica de la que hablamos es una crisis que el presidente Hassan Rouhani hereda, desde mi punto de vista, sobre todo desde hace 20 años, pero sobre todo desde la administración de Mahmoud Ahmadinejad. El gran problema es que con la administración de Ahmadinejad comienza la mayor parte de las sanciones internacionales, es una de las, al menos las sanciones que más, lastimaron la economía nacional del país. Y el gran error de Ahmadinejad, por ejemplo, ante los altos precios del petróleo de los cuales gozó en algún momento de su administración, fueron, por ejemplo, el derroche de gasto público, la depreciación del real iraní, que es la moneda nacional, y sobre todo un mal manejo de las políticas fiscales. Todo esto lo que causó más las sanciones internacionales, es decir, el hecho de que a Irán se le haya evitado tener acceso a créditos internacionales, que no pueda haber importado medicinas importantes para casos de diabetes, de muchas enfermedades de las cuales requieren medicamentos y no hay en el país. Todo esto pues generó prácticamente un ambiente de estancamiento económico al lado de una tendencia inflacionaria muy alta. Esto es lo que hereda Rouhani, y realmente lo que hace Rouhani en su primer mandato es, primero que nada, bajar esta inflación a niveles de un 9%, cuando con Ahmadinejad estaba a un 40% la inflación. Con la firma del pacto nuclear, por ejemplo, se consigue el ingreso de importantes cantidades de inversión extranjera directa, 12,000 millones de dólares, al menos al 2016, y también pues se consigue un control de la política fiscal, ¿no? Y una estabilización del real iraní, pero el gran problema con todo esto es que el desempleo persiste en el país. Hay un desempleo de doble dígito, pero el desempleo juvenil llega hasta el 28%, lo cual, pues mucha gente dice, claro, es que todo la economía que tiene Irán ahora tan compleja y tan difícil de salir avante, se debió de haber resuelto con la firma del pacto nuclear y el levantamiento de algunas sanciones, pero no era tan fácil. Se necesita tiempo y se necesita pues muchísimos factores económicos para ver esto, pero el gran problema con Rouhani es que sus políticas económicas fueron políticas neoliberales
que no estarían encaminadas, al menos en principio, a llevar el beneficio material del pacto nuclear hacia estos sectores económicos, sino más bien hacia sectores de inversión en grandes empresas transnacionales, empresas iraníes que funcionan también en otros países de la región del Medio Oriente, como el Hatam al-Anbiya, por ejemplo, y pues obviamente todo esto del pacto nuclear no satisfizo las necesidades de gran parte de la población. En resumen, lo que podemos decir es que el gran problema no ha estado tanto en las sanciones internacionales y en el levantamiento de las mismas, sino en una combinación que hay entre, por ejemplo, algún ofuscamiento de Estados Unidos con algunos errores al interior de la administración, tanto de Ahmadinejad como de Rouhani. Entonces, ese es el papel, porque pues hay análisis que son en un análisis de juego de suma cero, muy fáciles de explicar, y dicen que debido al desaire que generó el pacto nuclear y que no se han visto pues materializadas muchas cosas que se prometían por Rouhani, ahora estamos como estamos en Irán, y la verdad es que es mucho más complejo que esto, ¿no? Más o menos yo lo veo por ahí, y bueno, ahora el gran problema también es que ante estas protestas los adversarios políticos de Rouhani al interior de Irán, los grandes conservadores, están utilizando también todo este proceso, toda esta movilización para desprestigiar al presidente y para tratar de ganar espacios políticos para próximos procesos electorales. Doctor, ¿este régimen sigue teniendo futuro o llegó la hora de las reformas en Irán? No, claro que estas protestas, desde mi punto de vista, no ponen en peligro al régimen, ni mucho menos. Es verdad que, a diferencia de las protestas de 2009, ahora vemos una crítica tanto a reformistas como a conservadores, a principalistas, que son estas divisiones que se usan pues en el mundo occidental para referirse al faccionalismo iraní, pero en realidad hay muchos problemas al interior de la misma movilización. Muchos sectores reformistas bien educados, muchos de clase media, no se sumaron a las protestas, algunos pues limitaron a respetarlas, otros simplemente no quisieron unirse a los repertorios de movilización porque decían que no había un liderazgo, que no había un horizonte claro hacia dónde llegar. Si vemos ahora, las protestas no contienen eslóganes reformistas, no se mencionan a Musavi, no se pide por su liberación, es otra cosa, pero precisamente por esta falta de articulación con esa otra parte de la población iraní, lo que estamos viendo es una fragmentación de varias causas y varias protestas por parte de varios y amplios sectores de la sociedad iraní. Hay, desde 2016 hasta ahora, tenemos registradas aproximadamente 1.700 protestas populares de diferentes sectores, particularmente el sector obrero, pero también ha habido algunas movilizaciones de estudiantes cada 7 de diciembre, también ha habido movilizaciones reformistas que piden y siguen pidiendo por la liberación de Musavi. Hay también otras protestas que piden, por ejemplo, por mayores libertades políticas, particularmente de mujeres, libertad de prensa. Hay otras, incluso movilizaciones registradas por parte de migrantes afganos que de repente han hecho algunas movilizaciones o han participado en huelgas en algunos poblados del país. Hay movilizaciones que no tienen liderazgos claros o tienen múltiples voceros de la protesta que articulan de manera intermitente la movilización. Es decir, hay un vibrante movimiento de crítica al gobierno, pero está fragmentado. No hay una articulación en todos estos sectores, y yo pienso que es justo por esta falta de articulación que podemos decir que no se pone en riesgo ni en mínima situación de riesgo al gobierno de Irán. Hay un oportunismo político por parte de sectores como Estados Unidos, como Arabia Saudita y sobre todo Tel Aviv, porque mucha gente dice que están detrás de las protestas, cosa que no es verdad desde mi punto de vista. No están detrás de estas ni de ninguna otra protesta, pero ciertamente utilizan los medios de comunicación globales, sobre todo ahora las plataformas online, para meter más combustible a la protesta, al menos desde la esfera pública transnacional. Sin embargo, pues insisto, hasta cuando se mete Estados Unidos en un tuit o en alguna declaración como la que hizo Benjamin Netanyahu, este tipo de declaraciones lo que hacen es, en lugar de apoyar a la protesta, deslegitimarla, porque una de las cosas que tienen en común los iraníes de muchos de estos sectores que acabamos de mencionar es la aspiración de tener una autonomía política en su movilización.
y de decir que no necesitan ni de la mano de Trump, ni de Netanyahu, ni de ningún otro actor extranjero para generar estas formas de crítica y de reclamo a el gobierno iraní, ¿no? Entonces, pues yo pienso que por esta desarticulación que hay, esta fragmentación, que haría falta más diálogo entre diferentes sectores sociales Irán para manifestarse, todavía no lo hay, y pienso que por esto no se pone en riesgo la estabilidad del régimen. Escuchábamos al doctor Moisés Garduño, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, en entrevista con nuestra compañera Elsa Cruz. Garduño García es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM, maestro en Estudios de Asia y África con especialidad en Medio Oriente por el Colegio de México y doctor en Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos por la Universidad Autónoma de Madrid.